¿No van a poner ninguno de los dos computadores para que miren, para que... Sí, lo voy a hacer al tiro. Pues. ¿Estamos transmitiendo ya? Se está grabando, transmitiendo. Ya, y no vamos a prender la cámara. Sí, o sea, es que no vamos a poder tener la cámara, digamos, sí, no se habilita por la función del o sea, sí. Sí, ok. ¿Qué pasa? Es que como tengo que compartir la pantalla, no puedo compartir dos pantallas en Zoom. Independiente, sí va a quedar grabado. Bueno, muy buenos días. Gracias a todos y todas por venir. Disculpas por problemas técnicos, estamos sin internet o con una internet adelante. No está funcionando todo bien en el ministerio. Tengo que comenzar pasando la lista para ver si tenemos quórum para sesionar en esta primera sesión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del Cambio Climático del año 2023. Entonces, Ministro de Hacienda, la subsecretaria, Economía no está conectada tampoco, ¿no? No. Desarrollo Social. Presente. Bien. Gracias. Educación. Hola. Hola. Muy buenos días, ministro. Obras Públicas, secretario presente, gracias. Ministro de Salud. Tú eres la asesora. Ya. Ya, gracias. Vivienda y Urbanismo. Agricultura, está el subrogante. Minería, está presente la ministra. Muchas gracias. Transporte y telecomunicaciones. No. Energía. Gracias. ¿Y la ministra de Ciencia? Acá, presente. Gracias, ministra. Bueno, parece que con esto tenemos quórum y por lo tanto podemos comenzar la sesión. Tenemos dos temas en la sesión de hoy día. El primero se refiere al pronunciamiento sobre dos áreas protegidas que las va a presentar la jefa de la Dirección de Recursos Naturales y Biodiversidad, Daniela Manusevich, y después tenemos el pronunciamiento sobre una actualización de un plan de descontaminación de Temuco y Padre de las Casas. Doy la palabra a Daniela para que nos haga la presentación sobre las dos áreas protegidas. Muchas gracias, ministra. Muchos saludos a todas las subsecretarias y los subsecretarios ministros y ministras que están conectados. Mi nombre es Daniela Manusevich y yo les voy a estar presentando, para que ustedes se pronuncien, sobre dos áreas protegidas, una en Valle de Cochamó y la otra llamada Mar de Pisagua. La siguiente, por favor. Bueno, quiero darle un breve contexto. Tenemos la excelente noticia de que se ha aprobado el servicio, o sea, por lo menos en la Cámara de Diputadas y Diputados, el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, lo cual nos va a permitir dotarnos de muchas mayores, como país, de mayores facultades para proteger y conservar la biodiversidad y las áreas protegidas, y de esa forma abordar la crisis de biodiversidad que estamos enfrentando tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. Le hemos mencionado algunas veces ya que en diciembre se acordó la nueva meta de nuevo acuerdo de biodiversidad,
donde en su meta 3, este es un acuerdo internacional ratificado por todas las partes que participaron en esto, la meta 3 busca conseguir y hacer posible que para el 2030 al menos el 30% de las zonas terrestres, aguas continentales, marinas y costeras, y especialmente las zonas con importancia para la biodiversidad y funciones y servicios ecosistémicos se conserven y se gestionen eficazmente, y la gestión eficaz tiene que ver con la creación de este servicio también. Lo que les vamos a estar presentando también aporta a las contribuciones nacionalmente determinadas y a la estrategia climática de largo plazo que implica la protección de 1 millón de hectáreas. Siguiente. Un breve recordatorio de áreas protegidas. Este es nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas presentado en un mapa nacional, donde ustedes pueden ver la distribución espacial que está principalmente concentrada en la zona austral. Tenemos distintas figuras de conservación que van desde santuarios de naturaleza hasta las reservas marinas. En número, los santuarios de la naturaleza son la mayor cantidad, y actualmente contamos aproximadamente con el 22% del territorio nacional bajo protección y aproximadamente el 42% de la zona económica exclusiva, también bajo alguna figura de protección. La siguiente, por favor. No todas las áreas protegidas son iguales, porque no todas tienen los mismos objetivos. Por ejemplo, las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos permiten usos dentro de ellas, permiten pesca, permiten una serie de actividades productivas. Y en un gradiente tenemos después santuario de naturaleza, reservas. Las reservas fueron pensadas básicamente para reservar recursos, entonces tienen otro objetivo. Y finalmente tenemos reservas y regiones vírgenes que buscan principalmente la protección del ecosistema y la recreación, y son las figuras más estrictas. Lo que les vamos a estar presentando hoy día son santuarios de la naturaleza, que normalmente tienen una participación privada importante, y comúnmente la administración está liderada por privados. La siguiente. Entonces el objetivo de esta presentación es solicitar vuestro pronunciamiento respecto de la creación de santuario de naturaleza en Valle de Cochamó, de acuerdo a la ley 19.300 y también Mar de Pisau. Siguiente. Bueno, la primera que les vamos a estar presentando es el santuario de naturaleza Valle de Cochamó, que está ubicada en la región de Los Lagos, en la comuna de Cochamó, contempla 11.432 hectáreas, y los que son proponentes son la agrupación de turismo y propietarios y los amigos del Valle de Cochamó. El Consejo de Monumentos Nacionales ya emitió un informe respecto a esto, dándose cumplimiento a la reglamentación, y bueno, este sitio va a contribuir a las metas de protección de ecosistemas establecidas en la meta nacionalmente determinada, la estrategia climática a largo plazo y lo que mencioné anteriormente del marco internacional para la conservación de la biodiversidad. Tiene múltiples cartas de apoyo de servicios públicos, concejales, organizaciones locales y también habitantes de la zona. La siguiente. ¿Qué valores tiene? En términos ecosistémicos es súper importante porque como tiene una gran gradiente de altitud, tenemos 6 de los 12 tipos forestales. Chile cuenta con 12 tipos forestales y 6 están representados aquí. Por mencionarles algunos, tenemos Alerce, Lenga, Coihue, Coihue de Magallanes y Bosque Siempre Verde. Eso es muy raro de encontrar en un solo sitio. Además tiene diversidad de especies de flora y fauna. Por ejemplo, tenemos el monito del monte, que es uno de los pocos marsupiales que tenemos en Chile. Tiene la ranita de Darwin, que es una especie que está en peligro, que también, no sé si conocen la particularidad de la ranita de Darwin, que el macho cuida los huevos y está, digamos, a cargo, tiene todo un sistema de adaptación para eso. Hay 21 especies en categoría de conservación, como dije, 2 en peligro, 6 vulnerables y una rara, y también cuenta con humedales que también son bastante únicos. La siguiente. También fue declarada como reserva de caudal de agua para la conservación ambiental y el desarrollo local. Con esto estaríamos protegiendo aproximadamente 1/3 de la cuenca, así que es un aporte bastante importante. Siempre tenemos que recordar que los bosques tienen una relación muy importante con el agua, entonces al conservar los bosques también estamos conservando el agua. Esta zona está inserta en una zona de interés turístico de Río Pueblo, Cochamó y Gualaihue, y está declarada por el Ministerio de Economía en julio de 2021. Está emplazado también dentro de los límites de reserva de la biosfera, denominada Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes, por esta variabilidad que les conté. Cuenta también con ganadería de subsistencia, y esta es una de las principales actividades económicas, por ejemplo, arrieros y pilcheros. El Valle del Cochamó se constituye uno de los principales destinos turísticos. Le vamos a estar mostrando una foto
Como les dije, una reserva de provisión de agua, y aquí están unos refalines, que no sé si la ministra quiere comentarles alguna historia al respecto, pero lo voy a dejar ahí. Es un destino turístico súper importante. Como son bosques que tienen poca intervención, tienen un gran reservorio de carbono. Los bosques prístinos son súper importantes en términos de la mantención, o sea, secuestro y mantención de carbono. Como les mencioné, son el refugio para la biodiversidad porque tienen poca densidad de población y actividad antrópica, y bueno, en general tienen muchos valores en términos ambientales y sociales para el turismo y patrimonial. No sé si hay, parar un poquito, alguna pregunta, algún comentario, no sé si el valor importante de recreación que tiene el área. Sí. Muy entretenidos los toboganes, los recomiendo 100%. Espero poder ir a visitarlo pronto, ya declarado como santuario. Sí, efectivamente, ya es un lugar turístico bien importante, no solamente por el agua y los toboganes, sino también de escalada. El ministro Jackson pidió la palabra. Ya. Sí, es bien breve y estoy entrando a un túnel, así que disculpen si es que por unos segundos pierdo la señal, pero quería consultar, tengo entendido que ya es zona de interés turístico, entonces, ¿qué comprende la normativa al momento de ser zona de interés turístico y qué tendría que tener ahora al dar este paso de protección? Bueno, al ser santuario de naturaleza, y Ariel me corrige si es que no, tiene que entrar o sea, si hubieran algunos proyectos que tuvieran un impacto significativo, tendrían que entrar a evaluación de impacto ambiental. Sí, las zonas de interés turístico están reguladas por la ley 20.423 y establecen, obviamente, fomentar la actividad turística, eso es de la cartera de economía, evidentemente. Y tienen una interacción con el sistema de evaluación de impacto ambiental en cuanto a los impactos en el turismo tienen que ser evaluados en el sistema cuando son proyectos que tienen una tipología y tienen impacto turístico. No, pero esto es más amplio, es una protección más amplia cuando estamos en un área protegida. Toma de base estos elementos, pero acá se refiere a los elementos de biodiversidad. Interacciones con la regulación de turismo son complementarias. Y quisiera complementar que también esto implica el establecimiento de una administración y un plan de manejo donde se establecen qué es lo que queremos conservar y cómo lo vamos a conservar. Entonces tiene una gobernanza un poquito más eficaz, digamos, la conservación. Diego quiere... Diego Flores, que... Sí, muy brevemente, debiese con la creación del santuario generarse una relación virtuosa, porque el santuario está creado para proteger, y la zona de interés turístico es un instrumento para la promoción de inversiones sostenibles respecto a la actividad turística. Por lo tanto, la mejor noticia para la SOL es que se cree el santuario de naturaleza porque lo ordena con un plan de manejo. Sí, qué bueno. No solamente una consulta respecto, hablaron de que una de las principales actividades económicas era la ganadería. El nivel de conocimiento y participación de los ganaderos de la zona, si están informados, si esto ha sido comunicado, si ellos saben. Lo pregunto solamente en términos informativos. Sí, bueno, este es un territorio fiscal en su casi totalidad, el 99% fiscal. Hay 3 propietarios más que están adheridos a la idea, y esto se ha trabajado desde las bases con la agrupación de organizaciones turísticas y locales de la zona, así que eso está considerado así. Sí, como mencionó Daniel antes, los santuarios de la naturaleza tienen esa característica que muchas veces pueden ser, de hecho son, territorios privados, y es del propio interés de la comunidad de declararlos como santuarios de la naturaleza. Entonces, es de las categorías que tenemos de áreas protegidas, es la menos restrictiva, la que permite actividades económicas, pero de bajo impacto, obviamente. Pero son generalmente propuestas por las propias comunidades. Así es que en este sentido nosotros simplemente tomamos solicitudes y se trabaja en conjunto. No siempre es así, pero eso es en general, ese es como el espíritu de este tipo de figura de protección.
Así que yo creo que esta es una noticia que se va a celebrar hoy día en Cochamó. Quizás que pudiera comentar el equipo, porque o sea, parte de esta iniciativa también surge a propósito de, digamos, la polémica que se genera a propósito de posibles loteos y de ventas de terrenos en el sector. Efectivamente es algo que viene desde las localidades de Cochamó, no es como una imposición desde Desde el Ministerio de Medio Ambiente. claro, no del gobierno central, sino que más bien recoge una petición local. Sí. Siguiente. Gracias. Voy a tomar el voto al final para las dos áreas protegidas, así que pasamos a la segunda. Nos vamos ahora al extremo norte del país. Sí. Bueno, Mar de Pisagua está localizado en la comuna de Huara, en la provincia de Tamarugal, región de Tarapacá. Está más o menos a 300 kilómetros de Arica, al sur. Tiene una superficie aproximada de 73.000 hectáreas. También es de propiedad pública porque estamos hablando del mar. El levantamiento, esta solicitud proviene del Ministerio de Medio Ambiente. También cuenta con un informe técnico justificatorio. Al igual que el anterior, contribuye a los compromisos internacionales, las NDC y las que ya mencioné anteriormente. Cuenta con un fuerte apoyo local y regional, sindicatos de pescadores, juntas de vecinos, organizaciones locales, universidades y servicios públicos. Y la administración estaría dada a través de un consejo local que va a estar a cargo de este plan de manejo, porque también estamos hablando de santuario de la naturaleza, al igual que en el caso anterior. Así es. Aquí también hubo un fuerte proceso participativo inclusivo de las bases, donde realmente los sindicatos estamos muy involucrados en solicitar y han preguntado muchas veces cuándo vamos a llevar esto al Consejo. Están entonces los pescadores artesanales, buzos deportivos, actores turísticos de Pisagua, también la pesca, Colpesca, Cernapesca, Capitanía de Puerto, autoridades del gobierno regional, municipio de Huara, las universidades, investigadores locales, y aquí tenemos algún resumen, una muestra, digamos, de las cartas y las reuniones que se hicieron con este proceso participativo, que entiendo que partió desde el 2018. ¿Por qué esta zona es importante? Esta zona es una zona que se llama de surgencia. ¿Qué implica que es de surgencia? Que viene con corrientes profundas, frías, con muchos nutrientes, y al tener muchos nutrientes, las algas básicamente pueden crecer mucho más fácil, y al crecer más fácil sostienen toda la red trófica, es decir, todo lo que viene, los que se van a comer a las plantas y los que se comen las plantas. Entonces es una zona muy productiva y muy rica, ¿ya? Cuenta con islotes y puntas guaneras que, bueno, tenemos las aves, se comen a los peces van y paran, digamos, en estas rocas, y en estas rocas hay como un movimiento también de nutrientes a través del guano. Y esta protección implicaría la protección de la columna del agua, que es lo que se llama técnicamente pelágico, y del fondo, que sería bentónico. La siguiente, por favor. Como les mencionaba, una zona importante de surgencia, por lo que tiene una riqueza y lo que se llama técnicamente productividad primaria, fotosíntesis muy importante, que estaba por los bosques de algas. Los bosques de algas son como el equivalente marino de los bosques que tenemos en la Tierra. Y son especies que por un lado sostienen toda la red trófica, pero por otro lado también son lo que se llama ingeniero ecosistémico, es decir, que modifican el ambiente y permiten que otras especies puedan ir creciendo, al igual que los bosques que tenemos en tierra. Entonces, por lo tanto, hay bosques de algas, hay mucha riqueza de peces, de macroinvertebrados, ahí están mencionadas las especies de mamíferos, especies de tortugas, especies de aves, un montón de invertebrados y especies nombres que quizás nunca han leído, pero son los nombres técnicos que tiene cada uno de estos grupos. Muy importante aquí también que hay una colonia reproductiva de lobo fino austral, y una colonia reproductiva de pingüino Humboldt que ha sido sometida al proceso de clasificación de especies, que es lo que quiere decir RCE, Reglamento de Clasificación de Especies. Y en el caso de pingüino Humboldt estamos trabajando ya en un plan de recuperación de especies, plan de recuperación y conservación y gestión de especies, que es probablemente algo que les vamos a estar presentando para otra especie
en una próxima reunión, pero lo que les quiero comentar aquí es que acá hay distintos instrumentos que están hablando. Por un lado estamos en los procesos de clasificación de especies, que fue la sesión anterior, les estamos presentando áreas protegidas, prontamente les vamos a estar presentando los planes recoge, entonces son distintos instrumentos que están dialogando entre sí, que están aportando desde distintos ángulos a la conservación de la biodiversidad. El pingüino está vulnerable, también tenemos el yunco que está en peligro, y tenemos la golondrina de mar negra que también está en peligro y también estamos tratando de avanzar en proteger. La siguiente. Bueno, ya mencioné un poco pingüino jumbo, el tortuga verde, el bocino austral, está también el chungungo, estos bosques de matorral las pardas, estos ensambles queremos decir conjuntos de especies que son particulares, son sitios de anidación y reproducción de ave marina, y por supuesto también hay pesca artesanal tradicional en la localidad de Pisagua, y este es un sitio histórico, en términos incluso de la historia del país, bastante antiguo. Por lo tanto tiene distintos objetos y valores de conservación que son muy relevantes. Y por último, quisimos mencionar también que como muchos de ustedes saben, es un sitio de memoria. Acá hay un cementerio y también fue un campo de concentración en dos momentos de la historia de Chile. Ahí están fotos de las dos áreas para vuestro promoción. Muchas gracias, Daniela. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario sobre esta segunda área de protección que estamos proponiendo. Ministro. Muchas gracias, ministra. Sí, desde el equipo del ministerio queda la duda sobre el segundo, es decir, sobre Mar de Pisagua. ¿Cuál sería la institución responsable del santuario, en este caso específico? ¿Daniela? Sí, acá lo que hay, creo que estaba mencionado en la primera diapositiva, es un consejo local de gestión. Ellos van a estar a cargo de la administración y la implementación del plan de gestión. Gracias. Un comentario de lectura en el cincuentenario del golpe, esto desde el punto de vista de la última lámina, yo creo que es muy relevante. El tema de la asociación de los sitios patrimoniales de nuestra historia con la conservación de la naturaleza. Gracias, sí, también me parece que es un buen complemento. Un sitio de memoria también de su valor ecológico. En nuestro equipo es la preocupación, o sea, de estas creaciones siempre es como, y no al menos hasta ahora, supongo con el SBAP eso va a cambiar. Esperamos, ¿cierto? Pero no consideran como el presupuesto para la administración. Entonces eso... Y por otra parte, yo pensaba que parte de lo que es capital natural debería también incluir el valor de estos territorios, ¿no? Valor, y ahí para hacer el contraste también, supongo. Espero que lo hagamos. Sí. O sea, bueno, sí, quizás vale la pena mencionar eso que Daniela mencionó, en el fondo unos cuantos instrumentos que tiene el Ministerio de Medio Ambiente. Por un lado, declaramos ciertas áreas protegidas con distintos niveles de protección. Ustedes ven que siempre se define el objeto de conservación, así que depende del lugar qué cosa es la que específicamente estamos tratando de proteger. Después tenemos esta clasificación de especies que, si se recuerdan, en la sesión anterior clasificamos 68 especies, 40 y tantas estaban en un estado de amenaza. Y una vez que sabemos que ciertas especies están amenazadas, tenemos nuestros planes recoge que incluyen medidas para sacarlos de ese estado de amenaza. Así que, y por otro lado, la semana pasada lanzamos junto con el Ministerio de Hacienda, Economía y con el apoyo técnico del Banco Central y el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación, este Comité de Capital Natural, que tiene el propósito de valorar económicamente nuestro patrimonio natural. Y efectivamente este comité este año está
bueno, va a preparar una hoja de ruta de qué es lo que debiera hacer el comité, y vamos a comenzar con algunos pilotos y de medir el valor en algunos ecosistemas prioritarios, para tener estas líneas bases también. Y así que seguramente pronto podemos irles comentando de cuáles van a ser esas líneas bases, el piloto con el cual vamos a empezar este año 2023. El ministro Ávila pidió la palabra. Ministro. Hola, buen día a todos. ¿Se escucha bien, no es cierto? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Oye, yo tengo solo una duda, ¿no? Yo sé que quizás, no sé si está asociado, ¿no es cierto?, con esta creación de estas nuevas áreas, pero yo entiendo que estos tienen que ser espacios también para el estudio de ecosistemas, ¿no? Entonces, ¿y cómo uno puede asegurar, a lo mejor, no sé si puede ser algo que tenemos que hacer posterior, que efectivamente las universidades o los centros de estudio de las universidades puedan participar en estas áreas, ¿no?, de conservación y preservación, precisamente para el estudio? Yo veo, sin desmerecer, ¿no?, la actividad turística, porque sí que tiene relación con la economía, pero yo entiendo que esto también debería ser un espacio de investigación permanente. ¿Cómo podemos vincularnos, ¿no es cierto?, estas dos nuevas áreas? Hay universidades potentes, podemos precisamente promover la acción de las universidades regionales con centros de estudio, no sé. Yo veo lejos como eso, no sé si es porque no conozco bien el detalle, o cómo uno lo asegura posteriormente, o en esta misma aprobación, como una recomendación que uno podría entregar. Esa es mi inquietud. Gracias por la pregunta. Yo diría que la posibilidad de involucrar investigación y ciencia es a través de la administración de las áreas protegidas. Estas son, en estos dos casos especialmente, muy amplias. Hay comités locales de gestión donde se pueden involucrar, pero claro, depende de quienes ellos inviten, y en el plan de manejo. Los planes de manejo debieran incluir, por ejemplo, monitoreo de los objetos de conservación. Justamente el propósito de que esta protección realmente esté sirviendo para, por ejemplo, sacar de vulnerabilidad ciertas especies, y eso requiere, bueno, de ciencia. No sé si Diego o Daniela quieren complementar. Bueno, señalaba el ministro que la figura de Santuario de Naturaleza venía en sus orígenes de un decreto desde el Ministerio de Educación, y los santuarios están fundamentados en su rol de aporte a la ciencia, a la investigación o a los fines que el Estado considere de alto interés. Por lo tanto, los santuarios ya tienen esa componente incorporada, lo que al final se operacionaliza a través de un plan de manejo. Y en las áreas de múltiple uso, por cierto, que también hay espacio. De hecho, participaron la Universidad Arturo Prat en esto, y siempre son aliados estratégicos en no solamente monitorear, sino que ir un poco más allá en la investigación. Así que está considerado. La ministra Díaz pidió la palabra. Sí, es solo como de complemento, que es algo que nosotros como en la agencia, ¿no es cierto?, en el ANIT no se tiene previsto, es que en cualquier base concursable de algún proyecto de investigación, ya sea Fondesit o de un centro mucho más grande, no existen los resguardos en las bases de que se tienen que pedir los permisos adecuados para las investigaciones en esta zona. Entonces es algo que deberíamos después trabajar de manera más técnica, como en algún equipo específico. Porque independiente que el científico siempre protege, igual tenemos que resguardar que la investigación no pasa a llevar este tipo de áreas protegidas. Ya, muchas gracias, ministra. Sí, buen punto. Les puedo tomar entonces, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Si no... ¿Los podemos dar al momento de votar o no? ¿O prefiero...? No, yo tengo un comentario. Porque yo pensaba de que podíamos tomar el unánime. Sí, nosotros no nos vamos a oponer. Quería contarles nada más que nosotros hicimos un chequeo importante, exhaustivo, a propósito de las pertenencias mineras que hay cercanas. Son escasas y son de pequeña minería, pero hasta donde nosotros entendemos no hay ninguna superposición ni problema, así que no vamos a tener problema. Aprovecho este espacio
de conversación para avisar que a las 10 tengo directorio de NAMI, así que me voy a retirar unos minutitos. Ya. Muchas gracias, ministra. Bueno, yo creo que ya vamos a terminar rápido. Esperemos. Ya. Entonces, si podemos tomar vuestro pronunciamiento, por favor, ¿sí? De ambas nuevas áreas protegidas. Por favor. Ya. Ahí veo manito levantada, bien remotamente, así que muchas gracias. Tenemos por unanimidad, sí. Pasamos entonces ahora al segundo tema. Muchas gracias, Daniel y Diego. ¿Qué es un servicio ecosistémico? Son servicios que presta el ecosistema, que puede ser, por ejemplo, de agua, limpieza de aire, polinización. Esos tipos de servicios que le proveen a los seres humanos, a la otra especie que estamos acá. Y que, sí, regulación climática. Ya. Entonces ahora está nuevamente con nosotros Rocío Toro, que es la jefa de la División de Calidad del Aire. La sesión anterior nos presentó una norma y en este caso nos va a presentar un plan de descontaminación atmosférica. Esta es una actualización de un plan que ya existe. Sí, pero sí, también esta es primera vez que vemos un plan de descontaminación en este Consejo de Ministros, por lo tanto vamos a comenzar con una muy breve explicación de cómo es el proceso de elaborar y de actualizar estos planes que tenemos. Un instrumento muy importante del Ministerio. Sí. Gracias, ministra. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Como bien dijo la ministra, voy a presentar una actualización de un plan de descontaminación, precisamente el plan de Temuco y Padre de Casa en la región de la Araucanía. Un poquito contarles qué es lo que es un plan de descontaminación, porque primera vez que les va a tocar, ¿cierto?, votar respecto de este instrumento. Este es un instrumento que provee la ley de base del medio ambiente, que se aplica cuando una zona es declarada como saturada por un contaminante que ya esté previamente normado. Por eso que allí se ve en la columna de la izquierda, que primero tengo que tener una norma de calidad, que en este caso corresponde al PM10 y el PM2,5, una condición de superación que se establece a través de mediciones en el territorio. Luego, a partir de si esas mediciones me dicen que la norma no se está cumpliendo, debo elaborar declarar la zona como zona saturada por ese contaminante. También tengo la alternativa de declararlo latente, cuando las mediciones se encuentran entre el 80 y el 100%, y saturado cuando está sobre el 100%. Dado eso, declaro, ¿cierto?, elaboro un plan de descontaminación que se establece a través de un decreto supremo. Este plan tiene por finalidad hacer que en la zona se cumplan las normas de calidad de aire que no estoy cumpliendo, ¿ya? Estar por debajo de ese 100%. Eso se busca a través de medidas que se aplican principalmente a las fuentes emisoras que están en el territorio respectivo. Un poquito contarles que en Chile nosotros tenemos más de 20 planes de descontaminación. Estos planes de descontaminación abordan diferentes fuentes emisoras, entre ellas las industriales, las fuentes móviles, las quemas y las fuentes residenciales. En esta gráfica lo que se trata de representar es cuál es el aporte que tiene desde el norte hacia el sur las diferentes fuentes de emisoras. En las columnas azules que están, ¿cierto?, en la zona norte, Tocopilla, Calama, Copiapó, etc., prevalece todo lo que tiene que ver con industrias y calderas, ¿ya? A partir de la región metropolitana, un poquito más al sur, y en la región del centro, prevalece el aporte de la quema de leña, que está ahí mostrada en color verde, llegando, ¿cierto?, en zonas como Coyhaique, Puerto Aysén, casi a un 100% del total de las emisiones que se emiten en el territorio. Hay un mix entre las diferentes ciudades. En algunas ciudades tenemos un poco de transporte, un poco de quema, industrias y quemas, tema del uso de la leña residencial. Comentarles que en el sur el tema del uso de leña
o el excesivo uso de leña es un problema de carácter energético, ¿ya? ¿Por qué? Porque las viviendas del sur, a medida que vamos avanzando, ¿cierto?, hacia más al sur, necesitamos un sistema de calefacción, ¿cierto?, para lograr dentro de nuestras viviendas una temperatura de confort y que tiene, por cierto, que ver con nuestra calidad de vida. Es así como que la leña, por su mal uso que se le hace, emite grandes cantidades de materia particulada. Ese mal uso tiene que ver más que nada con dos factores. Uno, que la leña que se utiliza es de mala calidad. Otro, es que los calefactores, las estufas donde se quema o se combustiona esta leña también son bastante precarias, tecnología precaria, a pesar de que existe una normativa, todavía no se hace todo el recambio. Este tipo de estufas menos contaminantes, y además, bueno, tenemos dos factores más, pero son cuatro en realidad. El otro es que las viviendas antiguamente se construían con estándares de aislación térmica casi inexistentes y no adecuados para las zonas geográficas en donde hace mucho frío, ¿cierto? Y el cuarto factor es que teníamos un usuario de leña que en realidad no tenía mucha conciencia que al quemar leña generaba un problema de calidad del aire, ¿no? Entonces se usaba la leña, incluso prefería a la gente la leña húmeda, porque le duraba más tiempo de limpieza y eso generaba mucha contaminación. Entonces eran todos esos factores, y son todavía, hemos ido avanzando, pero todavía están, son los que generan esta grave contaminación por leña. Viendo ya el tema de que nos convoca, que es la actualización y revisión del plan de Temuco de las Casas, comentarles primero que el plan de Temuco de las Casas fue el primer plan focalizado en el tema de ley. Fue bastante difícil en esa época instalar, y el tema de la leña sí era un problema de contaminación del aire y había que abordar el tema de la leña. Se especuló mucho, vamos a eliminar la leña por completo, ¿qué vamos a hacer? Y ahí fue que a través de este primer plan se buscó un mix de alternativas. Temuco y Para las Casas, que son dos comunas que están juntas, digamos, ¿no? Están declaradas saturadas por material particulado 10 desde el año 2005, ¿ya? Y el año 2013 es declarada por material particulado fino. Esto porque la norma de material particulado fino recién se promulga el año 2012. Así que una vez que esta norma sale, ya Temuco se declara zona saturada por PM2,5. Desde el año 2010 al 2015 aplicamos un primer plan orientado al material particulado 10. Luego, ya por cierto, tenemos esta zona saturada por material particulado fino, elaboramos este plan y desde el 2015 en adelante tenemos en vigencia el plan para ambos contaminantes, MP10, MP2,5. Sin embargo, las medidas obviamente se enfocan en el material particulado fino, que es más grave en la zona, y además al bajar el fino, bajamos inmediatamente también el 10 porque está contenido en alrededor del 80%. La fracción de PM2,5 en el PM10 en invierno es un 30%. Contarles también, yo ya les dije, ¿cierto?, que en la zona sur predomina la fuente residencial de leña como la que aporta más al total de emisión. Nosotros ya tenemos un poquito de historia en Temuco de las Casas, con un inventario año 2013, 2017 y año 2020. Y aquí ya tenemos una buena noticia respecto de la aplicación de ambos planes, ¿ya? Vemos que comenzamos el año 2013 con un total de 3.717 toneladas de material particulado que se emiten al aire por las diferentes fuentes. Luego ya en el 2017 habíamos bajado alrededor de 300 toneladas, y en el 2020 ya, ¿cierto?, vemos una baja un poquito más importante, más de 1.000 toneladas. En el gráfico de abajo se puede ver, ¿cierto?, cómo ha ido disminuyendo las emisiones. ¿Cuál es la fuente que más ha disminuido? Me parece ahí en rojo, es la fuente residencial de leña. Ha disminuido desde el año 2013 a 2020 en un 37%. ¿Ya? Bueno, eso es un avance, sin embargo, todavía en la zona tenemos problemas de calidad de aire, ¿ya? Pero aquí se ve que las medidas van como en el sentido correcto. A la derecha podemos ver cuál es la incidencia que tiene cada fuente, y de acuerdo al inventario de 2020, la leña tenía una incidencia de un 84% en el total, seguida por quemas agrícolas, que es una actividad que más se focaliza en el verano, un 2% de lo que es calderas e industrias, y un 5,3% de las fuentes móviles. Un poco contarles sobre la evolución de calidad de aire. Acá solamente le puse los datos de material particulado 2,5, que es en realidad lo que más nos preocupa, porque como les decía, bajando PM2,5 vamos a bajar PM10, que tienen el mismo comportamiento,
Acá nosotros en Chile tenemos una norma primaria de calidad de aire, primaria recordemos que para proteger la salud de las personas, en dos métricas. Una, medimos el promedio del día, que no puede exceder de 50 microgramos por metro cúbico, y tenemos también pacientes proteínas. ¿No? Ah, sí, no está bien. Tengo un pequeño igual de Fernando, yo misma me confundí, no sabía que no lo así. Y también la norma trianual que establece un valor de B. ¿Ya? Ahí vemos que tenemos 3 estaciones en Temuco, 2 estaciones en Temuco y una en Padre Las Casas, 3 en la zona saturada. Vemos que en todas las estaciones el valor de norma que aparece en el caso diario, el 50, estamos por sobre. Claro que vemos en el caso del promedio diario una baja que se dio en los años 2019-2020, con un alza en el 2021. No podemos hablar ahí de que el plan está retrocediendo, sino que más bien todo esto tiene que ver mucho con las condiciones meteorológicas que se presentan, ¿ya? Donde vemos una clara baja, ¿cierto? Y la tendencia es en el promedio trianual, en donde vemos que en los 3 últimos años ha ido disminuyendo. Y esto es obvio porque ya vimos que hay una reducción en las emisiones, pero todavía nos falta muchísimo por avanzar. Un poco hablando del plan vigente, quiero contarles por qué esto ha bajado, por qué tenemos esa reducción. Primero porque hemos aumentado el stock de leña seca o el uso de leña seca del 20% con el cual comenzamos más o menos en 2010 a un 40%, no es mucho. Debemos llegar a un 80% para que tenga un efecto real, ¿cierto? O permanente, digamos, en la reducción de emisiones. Se han aplicado subsidios de aislación térmica que están a cargo del Ministerio de Vivienda, en más de 21.000 viviendas hasta el 2022. ¿Ya? ¿Eso qué porcentaje del universo? Ese son alrededor de 100.000 viviendas, es un 20%. ¿Ya? Yo diría que no es poco. Mejores también, MIMBU estableció estándares de aislación térmica para vivienda nueva y los que se aplican en la aislación térmica de la existente por sobre lo que hoy día existe en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Es mucho más exigente. Además, comentarles que la aislación térmica desde el año 2019 más o menos incorpora que si la familia tiene una estufa, se la recambia por una estufa más limpia que puede ser pellet, electricidad, queroseno, ¿ya? Y de eso se han hecho 3.000 recambios. También hay que comentarles, porque ayer el ministro me preguntaba, ¿por qué no todos? No, porque primero, bueno, se empezó en el 2019, pero además no todas las familias aceptan que se les saque su estufa de leña, porque es voluntario. Yo a propósito de eso hice como varias preguntas y una de las inquietudes que tenía, porque me parece que si es tan eficiente el hecho de recambiar el sistema de calefacción, debería ser como el foco para todos. Sin embargo, me decía que el costo les sube bastante, porque eso significa también que empiezan a adquirir pellet y otro tipo de combustible, y ahí no sé si hay subsidios para las familias en materia de combustible, porque una cosa es que te regalen la estufa nueva, pero otra es que tú empieces a gastar. Claro, es el gasto de operación. Súper buen punto, porque la medida más costo efectiva es el recambio de calefactor, sacar la leña, poner una estufa de pellet o de eléctrica, pero si no va de la mano con que la casa tenga una aislación térmica adecuada, la diferencia en gasto entre usar leña y usar este otro combustible va a ser muy elevado. Por eso nosotros asociamos el recambio del calefactor con la mejora térmica de la vivienda. No sucede siempre, ¿no? Hay casos que sí va de la mano, otros que no, que la familia acepta que se le cambie sin tener una buena... Pero no hay subsidio para los Es un subsidio indirecto, porque el subsidio al combustible uno lo tiene que entregar año a año. En cambio, cuando yo hago una aislación térmica, es algo permanente que voy a disminuir el gasto, más que la compra de... Un subsidio de directo más, que hace más barato. Más eficiente. Voy a consumir menos energía. Sí. Y es permanente. ¿Y netea los costos, los mayores costos? Sí, sí, ¿Ya? porque en el fondo no, a veces si la familia se cambia de leña y se cambia a pellet,
no siente que gastó menos. Por ejemplo, que se gastaba en el año 200.000 pesos en leña y se cambia a pellet en una casa con aislación térmica ahora, a lo mejor va a gastar los mismos 200, porque el pellet es un poquito más caro. Pero ese saldo, esa diferencia, va a ser cubierta por la menor demanda de energía. Por eso siempre esperamos que ambas cosas vayan juntas. No es posible siempre. Hay casas en que no es factible hacerle el mejoramiento térmico. Sí. Perdón, Nicolás Priori, del Departamento de Economía Ambiental, estuve a cargo de la elaboración del análisis del impacto económico y social. Sí, gracias. Solo comentar que cuando ocurre el caso de que se pone un reacondicionamiento térmico más un recambio de calefactor, a modo general lo que se produce son ahorros en la familia, porque se mantiene el mismo estándar de calefacción a un menor uso de energía. En el fondo el pellet genera mucho más energía dentro del hogar, por eso calefacciona a la misma temperatura que calefaccionaba la leña, pero con mucho menos energía. Por lo tanto se producen ahorros que más adelante yo se los vamos a ver una lámina donde se presenta el total de esos ahorros. Incluso en casas que no tienen reacondicionamiento térmico, el hecho ya de cambiar un artefacto, porque los artefactos son muy antiguos, también genera ahorros. Eso también va de la mano con el uso de leña más seca, porque a pesar de que, como dice Rocío, la gente esperaba que la leña húmeda dure más en el tiempo, la leña seca es de una vida más corta, pero necesita el tiraje mucho menor para generar la energía que se necesita. Entonces, generalmente se producen ahorros en ese sentido. Otra de las medidas que se ha avanzado es el recambio de calefactores, que lo hace el Ministerio de Medio Ambiente. El otro que mencionaba lo hizo Minbu de la mano con la aislación térmica. Llevamos 14.487 recambios entre el 2015 y el 2022. ¿Ya? Otra cosa importante es que las viviendas sociales y las viviendas de proyectos inmobiliarios evaluados en ICEA desde el 2015 incorporan un sistema distinto a la leña en sus casas. ¿Por qué? Porque son viviendas que ya traen una mejor aislación térmica, por lo tanto, a las familias que se les entregue el compro, ya saben que no van a gastar tanto más, ¿cierto? Usando un combustible distinto. Y también, bueno, en la ciudad se ha hecho un recambio natural, sin apoyo, digamos, de subsidios. También vemos que hay un porcentaje de familias están más conscientes del problema, porque también es más cómodo usar leña, y también porque tenemos la gestión de episodios críticos que les hacemos apagar las estufas en ciertos periodos, han ido pasándose a otro tipo de calefacción. Y también contarles que tenemos una norma de emisión para todo lo que es calderas industriales como edificios, que la incidencia de la ciudad es poca, pero que está en aplicación y ya las emisiones del sector han bajado muchísimo. Bueno, ya pasando ya a la actualización de este plan, comentarles que este plan se actualiza porque el mismo plan vigente lo dice que al 5º año debemos iniciar su evaluación para ver si las metas se están cumpliendo y si vamos por buen camino para alcanzar nuestra reducción de emisiones para cumplir la norma de calidad del aire. Es así como empezamos esto en agosto del año 2020, se extendió la elaboración del anteproyecto hasta diciembre del 2021. Obviamente en este contexto trabajamos con un comité operativo ampliado y un comité operativo, los comités operativos con los servicios públicos que tienen pertinencia en el tema, y el ampliado, ¿cierto?, invitando a juntas de vecinos, organizaciones, universidades y otros grupos, digamos, de personas naturales. La consulta pública se realizó en enero de este año, abril. No recibimos muchas observaciones, y eso porque habíamos trabajado con este comité operativo ampliado en mesas temáticas donde ya habían hecho entregar sus observaciones para mejorar el instrumento. El proyecto definitivo lo elaboramos entre abril y diciembre de este año, y en diciembre fue enviado a ustedes para su revisión, y hoy día, ¿cierto?, nos encontramos en la etapa de vuestro pronunciamiento. Contarles que el objetivo de hacer una revisión es definir nuevas medidas, pueden ser nuevos plazos o nuevos actores que nos permitan alcanzar la meta de la reducción de emisiones que nos hemos impuesto, que aseguren dar cumplimiento a la norma primaria de calidad de aire PM10 y PM2,5. Ese es el objetivo. Actualización del plan. ¿En qué cambió? ¿En qué cambió este nuevo plan? Bueno, cambió en el plazo, ya estamos estableciendo un plazo de 10 años, ¿no? El plan actual tenía 10 años también, pero ya hemos andado varios años de eso, y desde que se promulgue, digamos, este plan, volvemos a tener 10 años.
cambiamos también la meta de reducción de emisiones, acá no se nota mucho el cambio, teníamos una meta del 67%, ¿ya? Ahora la dejamos en 66%, y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué poco el cambio? No, lo que pasa es que cambiamos la línea base y ahora estamos mirando que en PA de las casas se cumpla la norma, no en Temuco. Antes miramos Temuco. Y ahora que hicimos los cálculos para cumplir el PA de las casas, porque es la peor condición que tenemos en la zona saturada. Si bien es cierto, hemos notado muchas mejoras en lo que es Temuco, todavía falta mucho de avanzar en PA de las casas, que es una comuna, como ustedes saben, bastante vulnerable. Y por eso que la meta queda más o menos igual, pero nuestro foco es la estación que está peor. ¿Qué fuentes aborda este plan? Bueno, este nuevo plan, o la actualización, aborda las mismas fuentes que aborda el plan vigente, y es obviamente cierto todo lo que tiene que ver con combustión de leña residencial, mejorar la calefacción en los domicilios, aborda calderas, aborda quemas, aborda transporte, y tiene su capítulo de gestión de episodios críticos, que recordemos que la gestión de episodios críticos no me soluciona de manera definitiva, sino que tiene por objeto proteger la salud de las personas en los días en que tenemos los niveles más elevados de contaminación, ¿ya? Que se clasifican en alerta, preemergencia y emergencia, y que tienen medidas ya restrictivas. Las otras medidas son las que me van a llevar en estos 10 años a cumplir la meta estructural. ¿Sí? Y aquí llegamos a cuáles son las principales medidas que contiene este plan, el vigente, y bueno, aquí las contiene también la actualización. Tenemos unas medidas, muchas, que regulan el uso de la leña, y esto tiene que ver con exigir cierto estándar de humedad en la comercialización, ¿ya? Que es un estándar de un 25%. Solo se debe comercializar leña seca. Pero además tenemos una medida que aplica al hogar, que es que en la vivienda solo se debe usar leña seca. Ustedes se preguntarán por qué ponemos un estándar al comercio, pero también al uso. Porque el comercio solo lo podemos exigir en la comuna de Temuco para las casas. Y muchas familias compran leña en comunas aledañas, a un precio menor, van con su vehículo, compran. Por lo tanto, también le imponemos al usuario que no nos importa que compre la leña húmeda, pero que al momento de usarla, la use seca. Y para eso hacemos campañas para enseñar cómo se seca la leña en el hogar. Entonces también se les fiscaliza, ¿ya? ¿Ustedes tienen su leña? ¿La están usando seca? ¿Sí o no? Y eso va acompañado de mucha educación, porque, como dije al principio, las personas tendían a mezclar la leña húmeda con la seca para que les durara más en el fuego. Por otro lado, tenemos restricción de uso de leña también, pero en algunos usuarios, ¿ya? Acá, por ejemplo, se prohíbe el uso de leña en todo lo que no sea habitacional, ¿ya? Las oficinas, los servicios, no pueden usar leña para calefaccionarse, solo las casas, ¿ya? También estamos incorporando acá una medida nueva que tiene que ver ya con tomar una zona de Temuco, en realidad Temuco hace porque para las casas más vulnerables, en donde las viviendas de mayor plusvalía se les va en una zona identificada, si uno tiene su zona, la zona poniente o la zona ABC1, ¿cierto? Donde las personas pueden hacer por sí solos usar una alternativa distinta. Entonces vamos a tomar una zona no muy grande, pero se les va a prohibir de manera permanente el uso de leña en un plazo, digamos, adecuado para que ellos puedan acomodarse, ¿cierto? Sacar sus estufas de leña y poner otro sistema. Por otro lado, tenemos los programas de recambio, ¿ya? Tanto el programa de recambio que va a seguir efectuando el Ministerio de Medio Ambiente. Para esto recibimos mucho apoyo de los gobiernos regionales. El programa de recambio que efectúa el MIMBU de la mano con la migración térmica. También hemos recibido la buena noticia que también Energía va a hacer un programa de transición energética que lo va a diseñar y lo va a empezar a aplicar. También hay un programa de recambio que sería en el contexto del programa de habitabilidad de desarrollo social, donde se habilitan ciertas condiciones básicas en viviendas muy vulnerables y se va a retirar el artefacto a leña que en realidad muchas veces es un tarro y lo habilitan en una lavadora, un tarro para hacer fuego y poner una estufa de leña que sea certificada. Entonces acompañado de un programa educativo para poder, ¿cierto?, guardar la leña y todo eso. Respecto a reducir el consumo de energía en viviendas nuevas, y que encima es cierto para viviendas existentes, bueno, la idea que aplicamos un poco es que la vivienda hoy día necesite mucho menos calefacción y energía
para lograr una temperatura de confort, a disminuir, ¿cierto?, esta necesidad de energía. Esto me sirve tanto, si voy a seguir utilizando leña, para disminuir a veces, voy a ponerles un ejemplo, vimos casos de viviendas que usaban 10 metros de leña, y al hacer el acondicionamiento térmico pasaban a usar 5 metros de leña en el año. Ya ahí había un ahorro para la familia, pero además un ahorro, ya bajábamos las emisiones de esa vivienda en el 50% al tiro. Eso se hace a través de los estándares de aislación térmica para viviendas nuevas y para existentes, acompañado del subsidio térmico que se entrega a las viviendas por parte del Servio. Hay que contarles que esa es la medida más cara que tiene el plan. Los rangos de subsidio pueden ir en alrededor de 8 millones de pesos, hasta en algunos casos 15 millones de pesos por vivienda para lograr los altos estándares que se están estableciendo. También tenemos un capítulo que es nuevo, que es hacer fomento a la energía distrital. La energía distrital es entregar energía a través de una red en las viviendas, a través de radiadores, agua caliente, tanto para calefacción como agua caliente sanitaria, y la energía se genera en un solo punto, digamos, en una sola caldera, que puede ser cierto que va a tener límites de emisión, puede ser la biomasa o cualquier otro combustible, eso no está así como definido, puede ser lo que esté disponible en la zona, y nosotros queremos ir avanzando haciendo un proyecto piloto, ¿cierto? Hay energía, tiene un programa especial para avanzar en energía distrital. Si bien es cierto, en el plan no aparece un compromiso de que vamos a llegar a tantas viviendas, sino que es avanzar en pequeños pilotos y poder como generar las bases para que los proyectos inmobiliarios y los privados se interesen en este tipo de iniciativas. Por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con quemas agrícolas. Acá la medida más importante es que las quemas agrícolas se prohíben entre 1 de abril y el 30 de septiembre. Si bien es cierto, las quemas se focalizan más en marzo, pero tampoco es tan grave para nuestro plan, la incidencia de las quemas no es tan grande, y en enero, febrero, marzo la ventilación es buena, por lo tanto no se generan problemas de calidad de aire. También tenemos el control de emisiones de calderas industriales y domiciliarias. Acá tenemos un límite de emisión que ya está en el plan, no hemos hecho cambios ahí, eso continúa porque ya las industrias están cumpliendo, nos queda un porcentaje muy bajito, sobre todo de edificios que tienen calderas para calefacción, que todavía no lo cumplen. Acá lo único nuevo sería que se prohíben las calderas de carga manual. Ayer nos veíamos para mí, pero todavía existen, sí, tengo que para las casas todavía existen algunas, y eso también se da un plazo para que ya no puedan funcionar porque es muy difícil hacerles control. También tenemos medidas asociadas al control de transporte, fiscalizaciones, mejorar, ¿cierto?, el tránsito vehicular, hacer vías exclusivas, etc. Pero también acá se compromete un programa de renovación de buses. Hubo un programa, en el plan vigente ya hubo uno, que tuvo una meta de 500 buses, eso ya se cumplió, entonces ahora ponemos una nueva meta de 400. También hacemos algunos cambios, mantenemos la gestión de episodios críticos, es fundamental para nosotros mantenerla, todavía tenemos muchos episodios, hay que alertar a la población de que tenemos esos días de muy mala calidad del aire, y ahí, dependiendo del tipo de episodio, se pide que no se emitan humos visibles, eso significa usar muy bien el calefactor a leña porque se puede, y el otro extremo es que ya definitivamente no se puede usar leña, dependiendo del tipo de episodio. Y todo esto acompañado de algo que nos parece relevante en los planes de esta naturaleza, son los programas de difusión y educación, para que la familia, por un lado, sepa cómo usar la leña, por otro lado, pueda postular a los programas de recambio, sienta que es un beneficio, y postula el programa de educación térmica, que sienta también que eso tiene que ver con calidad de aire. ¿Así? Y aquí ya un cuadro en donde se compara las medidas más importantes que se introducen en nuestro nuevo plan. El plan comentable tiene muchas medidas, pero quisimos hacer un resumen de lo más relevante. La meta de recambio de 27.000 artefactos en el plan actual se aumenta a una meta de 45.000 artefactos. Eso significa 18.000 a los que ya están, son 45.000 nuevos. Todo distinto a la leña, todo lo nuevo que hagamos de aquí en adelante en el programa de recambio del Ministerio de Medio Ambiente va a ser distinto a la leña. Se suman a esta contabilización los recambios de área mismo y otros servicios públicos que se van a sumar, y también se suma energía con un plan de transición energética residencial. No sabemos bien en qué va a consistir ese plan, pero lo vamos a diseñar en poco. Respecto a la aislación térmica, que en el plan vigente tenía una meta de 40.000 subsidios,
va a tener ahora una meta de 45.000, se suben 5.000. Entonces vamos a retirar esto, porque la verdad también el parque de viviendas susceptibles de recibir este subsidio no es todo, no es el 100%, ya sea por temas de que son viviendas demasiado grandes, de más de 120 o 50 metros cuadrados, o bien que es imposible su regularización. También mejoramos los estándares de aislación térmica en algunos aspectos. Yo les decía que actualmente tenemos estándares de aislación térmica sobre la UUC. La UUC está siendo reformulada, está en la Contraloría, pero entonces ahora en el nuevo plan vamos un poquito más arriba de la UUC, esa que saldría de la Contraloría. Por otro lado, teníamos que en el plan vigente solo hacíamos prohibición de uso de leña en el marco de la gestión de episodios críticos. Acá ya avanzamos un poquito y establecemos una prohibición de leña permanente en esa zona que yo les indicaba de más altos recursos, que ya no podrían seguir utilizando leña. La gestión de episodios críticos, yo diría que lo más importante es que en el episodio de alerta, que solo se prohibía el uso simultáneo de los equipos, vamos a introducir otra medida que es un poquito más fuerte, que es la prohibición de humos visibles. O sea, la vivienda puede usarla muy bien. Cuando uno dice muy bien es con leña seca y tiraje abierto, para que para que se haga una buena combustión. Por otro lado, en preemergencia, que teníamos prohibición de uso en un polígono definido, ahora lo que vamos a hacer es prohibición de uso en un polígono, pero en el resto de la ciudad vamos a prohibir humos visibles. O sea, va a haber fiscalización en toda la zona. ¿Quién fiscaliza? Eso lo fiscaliza salud. ¿Qué dice salud? Compartido. ¿Ah? Que es compartido. O sea, que es muy difícil, o sea... Se ha hecho, se ha hecho cuando compartieron. Sí. O sea, fiscalizar todas las chimeneas. Claro, se eligen zonas de la ciudad, aleatorio, igual que para la fiscalización. Como cuadrilla. No, sí, mi pregunta es por si salud tiene más recursos, ¿sí? O en que... Y respecto a emergencia, continúa igual que en el plan actual, se prohíbe el uso de leña en toda la zona saturada, pero hicimos un cambio aquí. En el plan actual, la restricción es por 24 horas, y en el plan ahora la actualización lo redujimos a 12. ¿Por qué? Porque en realidad no era necesario 24 horas. Nosotros tenemos las emisiones, se empiezan a generar después de las 6 de la tarde. Pues si tenemos tiempo y podemos mostrar un gráfico donde los picos son en la tarde, no son en la mañana. Entonces, en familias que usan leña, que cocinan con leña, era innecesario pedirles que apaguen si no iba a tener ningún efecto finalmente en calidad de aire. Respecto al recambio de buses, ya cumplimos la meta del plan vigente, y ahora se suman 400 recambios más. Y bueno, tenemos un set de medidas para lo que es educación bastante mejorada, y destaqué solamente y se va a crear una mesa intersectorial en la región para abordar el tema de manera coordinada, porque hacíamos muchas acciones, pero de manera aislada. Esas acciones tienen que ver con introducir, ¿cierto?, también algunos temas de parte de la Seremía de Educación en la educación formal, ¿ya? También de parte nuestra tenemos un sistema de certificación de establecimientos educacionales donde vamos a poner, y donde ponemos en realidad el tema del aire. Por otro lado, los municipios en su plan de desarrollo educativo anual van a introducir temáticas específicas de conservación de la calidad del aire. Y bueno, y todas las campañas y toda la difusión la vamos a hacer en conjunto con los servicios que tienen injerencia en el respecto de los municipios de Punta de Casas, que son muy activos en el tema de la descontaminación, y obviamente con salud, con energía y uso. Ahora vamos a pasar a la parte del análisis general del impacto económico y social. Voy a dejar a Nicolás Crivelli que lo presente. Yo te digo, sí. Gracias, José. No voy a tener que ir, pero dejo mi voto a favor. ¿Ya? Gracias. Para que quede registrado. Ya, bueno, primero que nada, buenos días a todos. Me presenté antes, pero me presento más formalmente. Nicolás Crivelli, del Departamento de Economía Ambiental, de la División de Información y Economía Ambiental del Ministerio. Nosotros estamos a cargo de la elaboración del análisis general de impacto económico y social, que un poco lo que hace es evaluar la propuesta de plan y
definir cuáles van a ser los resultados de esta propuesta, tanto en costos y beneficios. Entonces, al igual que la semana pasada cuando vimos la norma de compuestos orgánicos volátiles, les voy a presentar un poco la metodología que nosotros utilizamos para hacer esta evaluación para que un poco comprendamos los resultados. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos en este gráfico, o sea, en esta figura, es que por un lado lo que el plan establece es la línea base de emisiones, que es lo que normalmente se denomina como el inventario de emisiones. Ese es nuestro primer input para poder conocer el estado actual de la cuenca de Alay, ¿ya? Y por otro lado, nosotros recibimos como input las medidas de reducción de emisiones, que es los artículos que contiene el plan de descontaminación. Nosotros hacemos un análisis de esta medida y lo que primero definimos es que estas medidas van a tener costos, y esos costos nosotros los cuantificamos y los valorizamos y son los costos que va a tener el plan. Entonces, los costos están asociados a cada una de las medidas que aquí puede evaluar. No todas las medidas son evaluables porque no todas las medidas podemos conocer el impacto directo sobre la reducción en las emisiones y las concentraciones. Por ejemplo, lo típico es educación ambiental, que no sabemos cómo va a impactar finalmente, esperamos a futuro poder tener metodologías mejores, pero sí evaluamos las medidas más importantes. Cuando hacemos el análisis de la línea base de nuestro inventario de emisiones y las medidas de reducción, lo primero que vamos a conocer es el cambio en las emisiones, o sea, cuánto van a reducir estas medidas que están implementando a través del plan. Esta reducción de emisiones se va a ver reflejada en un cambio en las concentraciones, o sea, nosotros vamos a ver si estamos cumpliendo con la norma de MP10 y MP2,5 en este caso, o si no estamos cumpliendo y tenemos que hacer más esfuerzos. El cambio en las concentraciones va a generar un cambio en los efectos, y estos efectos están asociados a cambios en los efectos en salud de la población. A menor concentración es conocido que vamos a tener menores casos de mortalidad y morbilidad en la salud de la población, y estos casos son los que finalmente son valorizados y obtenemos el beneficio social del plan. Cuando tenemos el beneficio social, que es un beneficio valorizado en pesos, en dólares o en UF, lo podemos comparar con los costos que están en la misma unidad y podemos tener nuestro análisis costo-beneficio, que es el que vamos a ver a continuación. Dale, ya. Aquí vamos a ver cómo se comportaron los resultados de la norma anual y la norma diaria. Primero hay que explicar un punto relevante, que es que esta es una revisión del plan. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la evaluación del análisis de impacto económico y social, lo que tenemos que hacer es aislar todas las otras regulaciones que tuvieron un análisis de impacto económico y social en su momento, y tenemos que aislar el efecto de este plan para que no se generen dobles conteos. En el fondo no contemos dos veces las reducciones, no contemos dos veces los beneficios y no contemos dos veces los costos. Entonces, lo que ustedes ven en estos gráficos, que son un poco enredados, pero se los voy a contar, les voy a explicar un poco el de arriba. Lo que vemos primero es una línea negra que tiene una tendencia a la baja, que eso es la reducción de la línea base por un recambio natural de calefactores. Nosotros sabemos que un 4% anual de la población está recambiando su calefactor porque su calefactor cumplió su vida útil, porque quiere pasar a una mejor tecnología, etc. Entonces ya nosotros vemos una reducción en el plan en ese sentido. Después viene una área bajo la curva, que es de color gris oscuro, que representa las reducciones que se están teniendo por las medidas del plan que actualmente está vigente, ¿ya? Que son los recambios correspondientes al plan anterior, son los recondicionamientos correspondientes al plan anterior, y principalmente es el proceso de mejora en la comercialización de leña seca. Después tenemos una línea verde punteada que representa la norma, en este caso, en el caso del gráfico de arriba, la norma anual, que es de 20 microgramos por metro cúbico para MP2,5, y después vemos un área bajo la curva que es como gris con algunos puntitos que tiene ahí una figurita, que representa las reducciones que van a tener el delta de medidas implementadas en el plan. Este delta de medidas significa, tal como Rocío lo mostró anteriormente, el delta de recambios que se agregan a este nuevo plan. Pasamos de 28.000 a 45.000. Entonces, nosotros ahí estamos hablando de los 18.000 nuevos recambios. Como les digo, para no evitar este doble conteo y poder tener doble beneficio, etcétera, y que se vea como mucho más valorizada la medida. Y nos alcanzan a ver las otras medidas porque está el grado de aumento de recambio de calefactores que se lleva casi todas las reducciones de concentraciones en el plan,
pero ahí sí también están contempladas las mejoras en características térmicas y otras medidas como recambio de buses y otras, ¿ya? Entonces lo que podemos ver ahí es que al año 2023 para la norma anual se debiera dar cumplimiento al plan y este plan mantendría su cumplimiento en el tiempo, llegando aproximadamente al año 2031, que es un año que nosotros consideramos con plena implementación del plan de aproximadamente 14 microgramos por metro cúbico. Mismo caso para la norma diaria, que es la más compleja de reducir porque la norma diaria es más exigente y las concentraciones diarias son mucho más altas. Tenemos nuestra tendencia a la reducción en el tiempo por el recambio natural de artefactos. Tenemos el área bajo la curva de color gris que representa lo que el plan actual todavía va a seguir reduciendo en el tiempo. Recordemos que si yo recambio un calefactor hoy, en el tiempo va a mantener su reducción de emisiones, entonces eso se contabiliza. Posteriormente tenemos la reducción del nuevo plan, que nuevamente para la norma diaria se ve muy representada por el recambio de calefactores, que se lleva el 98% de las reducciones, y finalmente podemos ver que al año 2031 apenas se nota, pero se da el cumplimiento del plan con una concentración de 48.24 microgramos por metro cúbico. ¿Ya? ¿Puedes pasar a la siguiente? Lo que aquí vamos a ver es un cuadro donde se muestra la reducción de casos evitados para las distintas causalidades que evalúa la GIES, tanto para el año 2031, que es un año que nosotros evaluamos porque es el año donde todas las medidas ya están implementadas, y para el periodo de evaluación que es el año 2022-2031. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos es que en un año, cuando el plan esté completamente cumplido, en un año estaríamos evitando 34 casos de mortalidad, ¿ya? Y en el periodo serían 289, esto obviamente es un valor promedio entre un intervalo de confianza del 90%, o sea, estaríamos en un rango entre, por ejemplo, para la mortalidad de un año entre 22 y 50 casos, pero no, el promedio. Tendríamos reducciones de admisiones hospitalarias por casos de asma, admisiones hospitalarias por eventos de enfermedades cardiovasculares, respiraciones crónicas, neumonía y ataques de asma. Visita a la sala de emergencia por ataques de asma, y ahí ustedes pueden ver que todos estos efectos de la reducción de la concentración se ven reflejados en un menor en disminución de casos de mortalidad y morbilidad, los cuales son valorizados, y con eso nosotros obtenemos el beneficio que genera para la población el plan. ¿Puedes pasar a la siguiente? Aquí lo que estamos mostrando es el análisis costo-beneficio. Al lado derecho tenemos una... se me fue la palabra, una columna en donde se ven los beneficios en color azul. Se ven los beneficios asociados a salud. De estos beneficios asociados a salud, el 99% está asociado al beneficio por la reducción de casos de mortalidad, que el valor de la vía estadística es bastante alto, y también hay un delta que nos muestra los ahorros que se generan, que es lo que conversábamos delante, por el recambio de calefactores y reacondicionamientos térmicos. ¿Ya? Por el otro lado tenemos los costos, que ustedes pueden ver que están asociados a costos variables, que tienen que ver con los costos de el efecto de hacer los recambios de calefactores, el efecto de hacer los reacondicionamientos térmicos de la instalación y otros, costos de monitoreo y fiscalización, pero también tenemos los costos de inversión de recambio de calefactores, que son bastante altos, los costos de inversión de características térmicas, que ya son un poco menores, y los costos de inversión de otras medidas como recambio de buses, industria, etc. Lo que nos muestra este gráfico es que el valor actual neto, o sea, al restar los beneficios sobre los costos, nos da un beneficio positivo de 46 millones de dólares, y una razón de beneficio-costo de 1.83 veces los beneficios sobre los costos, lo que nos indica que en teoría el beneficio es mayor que el costo, por lo que podemos asociar de que el proyecto, el plan de descontaminación, es socialmente rentable y debería ser implementado. Eso sería lo que les quería presentar a grandes rasgos. No, ya terminamos. Okay. Ya, perfecto. Muchas gracias a ambos por la presentación.
No sé si tienen preguntas o comentarios. De agricultura, Sí. yo quería hacer una consulta por el tema de las quemas. Cuando ustedes presentaron las láminas introductorias, ¿y por qué hago la consulta? Por las características de las quemas que hay en esa zona. Y yo la desconozco, pero entiendo, y voy a poner el ejemplo de otra, en O'Higgins, hay mucha quema de rastrojo, que es el desecho de los procesos productivos del agro. Entonces, si yo en O'Higgins les prohíbo quema, de manera absoluta, ellos quedan con un problema y se quedan con los residuos. No conozco las características de las quemas de la autoridad, o sea, de un padre de las casas. Entonces hago la consulta porque igual a veces esos procesos de quema responden a ciertas necesidades del sector para los efectos de deshacerse, lamentablemente de una manera ambientalmente muy poco sustentable, de desechos de procesos. Entonces, esa consulta quería hacer. Las quemas en la Araucanía se concentran principalmente entre enero y marzo. Queda un saldo a veces para el mes de abril cuando las condiciones meteorológicas de los meses de verano impiden que se autoricen las quemas, y queda un pequeño saldo. Pero por eso mismo es que paralelamente hay estas medidas, pero hay medidas que apoyan esto, hay medidas de agricultura, del SAC, de INEAS, para trabajar con los pequeños agricultores, para que comiencen a aplicar buenas prácticas en si fuera palabra, en el uso, digamos, de los rastrojos. Okay. No necesariamente quemarlos, buscar alternativas a las quemas. Y se está trabajando así como paralelamente. Pero sí, a veces se presentan problemas porque no todos aplican esas prácticas y a veces pasa que se atrasan los periodos de quema, pero son muy poquitas. En abril una parte ínfima del grueso que se desarrolla en los meses más de verano. De hecho, nosotros intentamos en esta actualización ampliar el periodo, pero eso fue como digamos el pero de poder ampliarlo, de que cuando iban a quemar, que no era factible y además no se justificaba por el bajo impacto en calidad del aire. Solo para complementar, cuando hicimos la evaluación de las guías del plan que está vigente, se evaluaban las quemas agrícolas y se evaluaban los costos que tenía el cambiar desde quemar a tener otro proceso, y otro proceso consistía en reincorporar los rastrojos al terreno a través de una maquinaria, no recuerdo hoy día el nombre. Entonces eso también fue valorizado como un costo del plan en su momento. El ministro Jackson pidió la palabra. Sí, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que tengo la consulta respecto a los compromisos que se busca que desde Mideso podamos comprometer. Veo ahí que sale recambio de artefactos de leña por artefactos más eficientes, limpios y seguros, por el programa Habitabilidad, y creo que lo contempla en el artículo 22, está más detallado del plan. Y lo que me preocupa, porque conversando con los equipos no se vislumbra una meta clara de cuánto se le exigiría a este programa, porque, a ver, actualmente, para poner en contexto, el programa Habitabilidad que se lleva adelante con los municipios y FOSI a las familias del sistema Seguridad y Oportunidades, son programas bastante pequeños y que se evalúan año a año en función de que los municipios hayan hecho las rendiciones, de que puedan renovar los convenios, y se hace año a año en función de la como disponibilidad presupuestaria. Entonces, estamos hablando de que hoy día en Temuco tenemos 25 familias para el 2023 y 15 familias para Padre de las Casas. Entonces, son programas bastante pequeños en general por disponibilidad presupuestaria. Entonces, me imagino que la meta de lo que se está imaginando el plan son metas mucho más ambiciosas, ante las cuales nosotros, viendo el tamaño del desafío, se ve difícil que una herramienta o un instrumento como el programa de habitabilidad pueda cumplir con este objetivo. Yo ayer hablé con gente del Ministerio de Vivienda para que se nos pudiera, o sea, para poder encontrar una solución, porque estoy 100% de acuerdo que el objetivo que se persigue tiene que ser cumplido, solo que debo advertir que el instrumento que está en el artículo 22 probablemente no cumpla
con los objetivos y tengamos que hacer algo entre Minbu, Subdere, gobierno regional, los municipios, porque al menos desde nosotros, siendo responsables, no tenemos cómo garantizar la cobertura de ese 40% de menores ingresos. Tengo entendido que esto se levantó como una preocupación desde los equipos técnicos de Mideso. Se aludió a que el año 2021 habría habido un oficio en la administración anterior desde la Seremía de Desarrollo Social de la región a la Seremía del Ministerio de Medio Ambiente, en la que se podría ocupar este instrumento, pero al parecer en la construcción o diseño de la metodología o de la meta, no se contempló que estos programas son súper pequeñitos. Entonces quería dejarlo como alerta para que ojalá tratemos, antes de solamente aprobarlo, que tengamos una revisión sobre ese artículo 22, o al menos sobre sus metas, porque no me suena que calce para el tamaño del desafío. Sí, gracias, ministro. Rocío. Sí. Hola, ministro. Comentarle que precisamente porque eran programas pequeños y así se nos comunicó en su momento, es que no se dejó una meta establecida. Sabemos que cada año varía el número de familias que se atiende y ni siquiera lo consideramos en el análisis general de impacto económico y social, por lo mismo, porque era algo que no podíamos cuantificar y sabíamos que era pequeño. Ahora, si son 2 o 3 recambios, igual va a estar bien porque nosotros teníamos una preocupación de que a las familias más vulnerables nosotros no los podemos incorporar al programa de recambio de calefactores, sacarle su tarro de leña, porque la verdad que ese tipo de calefactores tienen, ponerle una estufa de pellet, después no van a tener los recursos para el pellet, no van a tener recursos para la mantención. Entonces, pero también veíamos que teníamos que buscar algo, y eso lo buscamos en conjunto con los municipios en el programa de habitabilidad, de que allí se podía comprometer esa medida. Pero como le digo, no tiene meta, puede ser, o sea, en realidad quedó sujeto al tamaño de los programas anuales, y obviamente en viviendas en las cuales se pueda, que a lo mejor también nos explicaban que van a haber viviendas en que tampoco vamos a poder poner una estufa de leña certificada. No sé si contesto con eso. Sí, o sea, sí, perfecto, solo que la redacción del artículo 22 creo que lo pone en términos más ambiciosos y me encantaría que pudiéramos poner algo que sea exigible, que sea como más, que funcione. Entonces, no sé si es que la expectativa que se genera con el artículo 22 vamos a ser capaces de satisfacerla con el tamaño del programa. Entonces, no sé si hay medidas complementarias para poder llegar al objetivo, porque siento que precisamente esas familias, las más vulnerables, no sé qué otro elemento van a contemplar dentro de las medidas para, no sé, el programa de eficiencia energética que puede tener Minbu u otro, para poder llegar a resolverlo. Una prevención, ¿cierto? General, es que la adicionalidad en esta actualización de la meta de recambio de calefactores está cubierta por el programa de recambio del Ministerio, y por lo tanto lo dispuesto en el artículo 22 no es el que va a cubrir en ningún caso las metas. Los 18.000 adicionales. Lo que estamos tratando, lo que estamos haciendo aquí es en el fondo como meta nueva incorporar un programa nuevo, pero sin metas cuantificables de cuántos son, esperando de que una vez que comience la implementación del plan y tengamos esta coordinación y la preocupación de Mideso de ver de que quizás este programa se pueda ir fortaleciendo en esas 2 comunas en particular, pero no tiene metas cuantificables en estos momentos. Ahora, yo creo que tiene razón, y yo creo que todo lo que escuchamos en la presentación nos damos cuenta de que el tema de la leña es un problema muy estructural desde Santiago al sur, desde Santiago hasta el CEN, y que probablemente, y ustedes vieron de que para cumplir la norma de calidad de material particulado del más fino,
nos vamos a demorar otros 10 años más con estas metas que son relativamente ambiciosas, pero que nos van a solucionar el problema completamente. Aquí hay, yo diría, una necesidad de repensar muy estructuralmente cómo crecen nuestras ciudades desde Santiago al sur. Es muy profundo. Y por lo tanto, yo creo que va más allá del instrumento de los planes de descontaminación. Recuerden que estos tienen efectos en cambio climático, en contaminación local, en salud, en pobreza energética, también en biodiversidad, etcétera. Entonces, pero la idea es que Mideso, incorporando este programa, comienza a mirar de cómo lo puede fortalecer en estas comunas en particular. Pero el desafío, yo diría que va más allá de lo que podemos hacer con este instrumento, que son los planes de descontaminación. O sea, podríamos tener un gran plan de descontaminación para toda la zona central del Valle Central de Rancagua a Guayaquil. Perfecto, ministra. Sí. Mi único punto es que ojalá podamos trabajar con los municipios para que puedan rendir los convenios. Nosotros felices de poder priorizar los pocos recursos que haya para este programa en esta zona, para este plan de descontaminación. Y también quizás tener las gestiones con el gobernador o los gobiernos regionales que vengan, de tal manera de poder fortalecer estos programas. O sea, nosotros felices, pero solamente tener en consideración el apoyo a los municipios para que vayan rendiendo a tiempo estos convenios y así poder dar algún tipo de continuidad. Muchas gracias, ministro. Lo vamos a dejar en acta, este ofrecimiento. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. Desde el Ministerio de Salud, me parece que hay algo que esperamos. ¿Te puedes sentar a la mesa, por favor, para que escuchemos? Y presentarte. Sí, le voy a hacer, no te preocupes. Bueno, mi nombre es Yasmina Viera, yo soy jefa de la División Jurídica del Ministerio y bueno, la ministra me pidió que asistiera precisamente porque tenemos una prevención respecto a lo referido a la fiscalización en materia de leña, porque el plan atribuye toda esta fiscalización al sector salud. Y entendemos que el plan de descontaminación ambiental es uno de los ámbitos que está específicamente atribuido a la Superintendencia de Medio Ambiente, que en este plan haya una materia que tiene que ver con leña, es algo que, entre comillas, es accidental. Y en ese sentido no compartimos que sea una fiscalización exclusiva del Ministerio de Salud. Pensemos que el Código Sanitario es del 65, en una época en que el Ministerio de Medio Ambiente no existía, por lo tanto, salud aglutinaba muchas materias, y por lo mismo mantenemos todavía muchas áreas de fiscalización, y siendo que aquí no se entregan más recursos, necesitamos priorizar también nuestras áreas de fiscalización, y por lo mismo creemos que no es de competencia exclusiva del Ministerio de Salud. Incluso podríamos decir que no es de competencia del Ministerio de Salud por haber una mención específica a la Superintendencia de Medio Ambiente, que es posterior, que es específica, pero aún así estamos dispuestos a colaborar en la materia y por medio de fiscalizaciones que sean más bien coordinadas. Hemos visto además precedentes en el que incluso se salen a fiscalizar en zonas conjuntas, o sea, de forma conjunta, se dividen por zona, y buscamos jurisprudencia y no hay tampoco, no encontré por lo menos, hubieran reclamos como respecto de la fiscalización que hace salud y que hace también la Superintendencia de Medio Ambiente. No he visto por lo menos precedentes que se reclamen sobre esa duplicidad. Bueno, no lo va a haber mientras no haya una doble sanción, entonces por eso es importante la coordinación. Pero esa es nuestra prevención que tenemos porque la norma alude exclusivamente al Ministerio de Salud y eso no lo comparte. A la Ceremis, en verdad. ¿Ariel? La fiscalización dentro de los planes está regulada por la 19.300. La regulación que ustedes mencionan está en la ley de la SMA, pero hay una norma también expresa en la 19.300 que establece que los planes de descontaminación pueden establecer los organismos competentes para la fiscalización, y efectivamente así es.
en los múltiples planes que hay vigentes se establecen distintos organismos de fiscalización según la atribución de materias que se tratan. En este, por ejemplo, también hay atribuciones de fiscalización a carabineros, en algunas materias que son propias de su ámbito de policía, la derivación a los temas sanitarios en el ámbito sanitario, pero no hay problema en que quede en el acta y como acuerdo de este consejo que se va a evaluar la redacción específica de los artículos que se refieren a la fiscalización domiciliaria para la compatibilidad de los estatutos jurídicos, y eso lo podemos dejar. Claro, porque efectivamente ese artículo se refiere también a atribuir fiscalizaciones dentro del ámbito de competencia de cada órgano. Y aquí hay competencia expresa en ambos órganos. Sí, efectivamente con materia sanitaria se produce actualmente una superposición tenemos la de competencia. Entonces podemos redactar bien. Ok, entonces para el pronunciamiento que necesitamos para aprobar este plan, entiendo de que habría acuerdo de parte de salud y del resto de los ministerios de aprobarlo. No, bueno, la ministra está, o sea, tiene solo esta prevención. Sí, o sea, de que se pueda aprobar con un acuerdo de que vamos a revisar en conjunto entre el Ministerio de Medio Ambiente y Salud la redacción de los artículos de las medidas en las cuales aparece la fiscalización de leña en hogares. Ese es el tema que faltaría por resolver. ¿Eso significa que se va a aprobar todo salvo esos artículos o se aprueba en su conjunto? Preferiría que se aprobara en su conjunto porque si no tendría que pasar de nuevo por Consejo de Ministros y no contaríamos con este plan. Es arriesgado para nosotros, pero entendiendo que hay un equipo colaborativo. Yo tenía entendido de que esa era la propuesta de la ministra, pero o sea, deberíamos... es que yo entendí verdad que esos artículos se iban a discutir en una sesión posterior, pero entendiendo que podemos llegar a un acuerdo. O sea, es normal, no, pero no hay un impedimento en una profesión separada. Ahora, siendo una materia tan operativa, no veo la razón para postergar la votación, porque es una distribución técnica de... Sí, o sea, la ministra por lo demás no tiene los mismos inconvenientes. Sí. ¿La pueden llamar? Creo que es una sesión. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿A qué te refieres con fiscalización compartida? Me queda la duda y... Pensamos en un modelo que sea ya sea por convenio de delegación de funciones o como se ha hecho en algunas ocasiones, que es convenio de encomendación, menciona la ministra. Que puede ser, es que incluso podríamos prescindir de esto si seguimos sosteniendo que hay una norma expresa en el Código Sanitario. El punto es que en el fiscalizador principal, no es que la Superintendencia de Medio Ambiente, porque es el órgano específico, y estamos dispuestos a colaborar, por ejemplo, en áreas más críticas, y podemos dividir zonas, por ejemplo. Eso creo que es lo más eficiente. Siempre pensando en esta fiscalización domiciliaria. Sí, ese es el tema que es más. Yo tengo la duda de si la efectivamente puede hacer fiscalización domiciliaria. La Superintendencia de Medio Ambiente no puede forzar el ingreso a un domicilio. Eso está vetado porque no tiene la facultad en el artículo específico de su ley que establece la potestad de concurrir a una unidad policial y requerir la versión de la fuerza pública para entrar al recinto cerrado. Tiene que no habitacional. Yo entiendo que por eso nos atribuyen esa facultad a nosotros, porque sí las tenemos expresas respecto de, en verdad no distingue, pero seguimos sosteniendo que no es una materia de competencia exclusiva del Ministerio de Salud. No sé si tenemos que hacer un pequeño receso para resolver esto antes de votar. ¿Puedo comunicarme con la ministra? Hoy por otra razón, ya. Ok, entonces tuvimos que hacer una pequeña pausa porque en este momento la ministra de Salud no estaba participando de manera presencial porque está
está en el Congreso, y entonces teníamos que consultar con ella, pero ya resolvimos la duda y quisiera darle la palabra al jefe de la División Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente para que quede en acta el acuerdo al cual llegamos con respecto al plan de descontaminación, a la actualización del plan de descontaminación de Temuco y Padre Las Casas. Entonces vamos a pasar a poner la votación de la actualización del plan de descontaminación de Temuco y Padre Las Casas con un acuerdo del Consejo de Ministros, si lo estiman conveniente, de encargar la revisión específica de la redacción de 3 artículos que se refieren a la fiscalización en materia de uso de leña en hogares al Ministerio de Salud en términos de evaluar la redacción atingente, así es exclusiva o complementaria con las potestades de la fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente. Eso sería una redacción específica que trabajarían los 2 ministerios en el marco general del acuerdo de todo el resto del articulado del plan propuesto. Voy a tomar el voto entonces para que quede claro. Energía. Y agradezco públicamente a los equipos por el esfuerzo que pusieron antes de la sesión. Para nosotros era muy importante porque acabamos de aprobar la ley de biocombustibles sólidos que tiene un proceso de consulta indígena, un curso y también digamos, un reglamento asociado. Así que le agradezco públicamente a los equipos que hayan hecho el esfuerzo de coordinar las distintas regulaciones para que tengamos un solo plan coherente. Gracias. Obras públicas. A favor, ministro. Agricultura. Oh. Bueno, la ministra de Salud nos comunicó que también Hacienda, y no sé si están todavía conectados. Tanto el ministro Jackson como el ministro Ávila como la ministra Silva manifestaron su voto apruebo con las consideraciones que tomara de acuerdo al Consejo. Perfecto. Muchas gracias. Sí, efectivamente lo que menciona el ministro de Energía, yo también lo mencioné antes, este es quizás el primero de los planes que nos toca revisar, pero se vienen muchos más y es un problema estructural que tiene todo el sur del país, y por lo tanto va a ser importante de que miremos esto como más globalmente, probablemente a nivel central desde los ministerios, para tener una política coherente que nos ayude a enfrentar este problema muy estructural que tiene una gran parte del territorio nacional. Así que nos volveremos a ver en más planes de descontaminación. Para que considerar que la ministra Minería también antes de retirarse manifestó su posición con las consideraciones que el Consejo. Ya, muchas gracias. Ya, con esto entonces damos por cerrado la sesión y nos volveremos a ver en marzo.